El día de hoy les voy a estar mostrando cómo pueden gestionar múltiples cuentas de manera organizada y segura. ¿Ok? Ahora, este programa que les voy a mostrar es ideal para empresas o personas que trabajan de manera online. ¿Por qué? Porque van a poder manejar varias cuentas de clientes sin necesidad de mezclar datos y también sin necesidad de compartir la contraseña de sus clientes con su equipo de trabajo. ¿Ok? Esto les brinda seguridad a su empresa, a su cliente y también les da tranquilidad para hacer sus operaciones diarias. Entonces, sin tantas vueltas, dale me gusta a este video, suscríbete a mi canal y comencemos. Bueno, para comenzar, lo primero que tenemos que hacer es descargar Octobrowser. ¿Ok? Para los que no saben, Octobrowser es considerado el mejor navegador antidetección del mercado, ya que permite que podamos gestionar y crear múltiples cuentas como si estuviéramos usando dispositivos diferentes. Esto quiere decir que cada perfil tiene sus cookies separadas, su huella dactilar separada, tiene sus contraseñas, todos los datos separados y ninguno de ellos se vincula entre sí. ¿Ok? Ustedes van a poder crear cuentas con diferentes países, con diferentes nombres, por ejemplo, cliente fulano de tal, cliente fulano de tal, y van a tener todas esas cuentas separadas. Ahora, todo eso les permite que puedan trabajar con tranquilidad porque van a tener todo de manera organizada y segura. Entonces, lo siguiente que tenemos que hacer es descargar la aplicación. Vamos a eso. Ahora, para que puedan descargarlo de forma segura, en la descripción del video les voy a dejar el link para que vayan directamente a la página y puedan obtener también 4 días gratis con mi cupón ELDRIN4. En la descripción del video yo les voy a dejar también el cupón para que puedan copiarlo y pegarlo. Acá en la página, miren, cuando ustedes entren en la página, ustedes van a clicar acá en registrarse y les va a aparecer o probablemente les dirija de una vez a esta página. Acá en registro ustedes van a colocar su correo, su contraseña y el canal de Telegram de forma opcional. Yo voy a colocar aquí una cuenta y ya les voy a mostrar lo siguiente. Bueno, yo ya me registré con una cuenta nueva ahora para que ustedes vean cómo funciona y aparece que les va a llegar un link al correo electrónico para que ustedes verifiquen la cuenta. Entonces revisen en la carpeta de recibidos y si no les aparecen recibidos, revisen la carpeta de spam. Pero lo más probable es que les va a aparecer en recibidos. Luego que confirmen su cuenta, ustedes ya van a poder descargar la aplicación. Clican en descarga, eligen el sistema operativo de su ordenador. En mi caso es Windows, ya yo lo tengo instalado, pero clico acá para que ustedes vean. Miren, yo voy a abrir ahora la aplicación y voy a iniciar sesión. Luego que ustedes confirmen su cuenta, descarguen la aplicación e inicien sesión, les va a llevar para esta página. Entonces miren, les va a aparecer para elegir un plan. Ustedes pueden elegir que sea por mes o anual. ¿Cómo yo hago, Eldrin, para colocar el código promocional? Ustedes van a clicar acá y aquí les va a decir, ¿tiene un código promocional? Sí, ahí ustedes clican y colocan el mío, que es ELDRIN4. Yo lo voy a dejar en la descripción del video para que ustedes lo puedan copiar y pegar y funcione de una vez. Luego de eso, clican en chequear y ya van a obtener esos 4 días gratuitos. Ahora les voy a mostrar cómo pueden crear perfiles en Octobrowser. Es muy sencillo y muy fácil. Entonces miren, ustedes iniciaron sesión, ¿verdad? Están aquí en la aplicación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Miren, nos aparecen varias cosas acá. Les explico. En esta sesión que estamos de perfiles, aquí es donde nosotros vamos a poder crear diferentes cuentas. Ustedes recuerdan que al principio del video les dije que Octobrowser permite que nosotros podamos crear múltiples cuentas como si estuviéramos usando dispositivos diferentes. Bueno, es aquí. En perfiles, cada perfil que nosotros creemos es como si fuera un dispositivo diferente. Cada cuenta que nosotros creemos acá, cada perfil está separado, no son conectados, son dispositivos diferentes. Y eso hace que podamos trabajar de forma organizada y con seguridad. ¿Ok? Ahora, Eldrin, ¿cómo yo creo esos perfiles? Miren, aquí hay varias cosas. Aquí dice perfil rápido y crear perfil. Vamos a crear un perfil rápido para que ustedes vean cómo es. Miren, si yo clico acá en perfil rápido, miren, me creó un perfil. ¿Qué hago yo con esto, Eldrin? Por ejemplo, si yo quiero que este perfil sea para un cliente de una cuenta de Facebook, yo tengo esto acá y lo que hago es cambiarle el nombre. Entonces miren, yo puedo clicar acá en estos 3 puntos, clico en editar perfil y coloco aquí arriba cliente 1, cliente 1. Ya yo les voy a explicar todas estas cosas de acá para que ustedes entiendan qué es. Pero vamos a ver cómo funciona esta cuenta de perfil rápido. Entonces miren, yo coloco acá cliente 1, clico en play y él va a abrir un navegador acá. Yo puedo en tal caso crear una cuenta de Facebook, de Instagram, colocar los datos del cliente acá, por ejemplo, en las redes sociales de él. Entonces, por ejemplo, si yo coloco acá Instagram, clico acá en login, abro la cuenta del cliente y ya yo voy a poder manejar la cuenta desde acá. Entonces, esto ya es un perfil. Ahora, Eldrin, yo quiero ver cómo puedo crear otro perfil personalizado. Entonces miren, aquí entra esta parte, crear perfil. Si yo clico acá,
me va a crear un perfil, me va a pedir los datos para crear un perfil. Existe otra forma también, yo puedo clicar en estos 3 puntos y crear de forma masiva. Ya yo les voy a mostrar cómo pueden hacer. Importar perfiles, también ustedes pueden importar perfiles y también la lista de exportación. Entonces, si yo quiero crear varios perfiles, tengo que clicar en estos 3 puntos para crearlos de forma masiva. Y acá en crear perfil es para crear un perfil y lo vamos a crear personalizado. Entonces, miren, yo clico acá en crear perfil, me va a pedir un nombre, yo voy a colocar acá cliente 2. Cliente 2. Acá en descripción nosotros tenemos que colocar qué es lo que nosotros hacemos con la cuenta de este cliente. Esto es importante, por ejemplo, si ustedes tienen un equipo de trabajo y varios van a gestionar las cuentas, ustedes tienen que dejar en la descripción de qué trata esa cuenta, ese perfil, para que ellos sepan y digan, por ejemplo, este cliente lo atiende María, por ejemplo. Entonces ya todos saben cuando vean este perfil que este cliente lo atiende María. Es como una forma de organizar. Ustedes pueden elegir acá un proxy si ustedes quieren elegir uno. Y acá en etiquetas es importante que ustedes coloquen qué es esa cuenta. Por ejemplo, si es una cuenta de Facebook, yo coloco acá Facebook. Miren, aquí ya tiene la etiqueta en realidad. Y ustedes pueden colocar acá YouTube, lo que ustedes quieran. La cuenta que ustedes quieran. Luego de eso, miren, tiene página de inicio y marcadores. En página de inicio yo puedo colocar acá la cuenta de Facebook, por ejemplo. O la página de Google, o puede ser, por ejemplo, la de YouTube. Vamos a colocar YouTube acá. Solo para que ustedes vean que se puede personalizar. Si yo quiero que hable directamente a la página de Facebook, le coloco Facebook. Pero en este caso le voy a colocar YouTube. Vamos a colocarla acá YouTube en vez de Facebook. Ok, voy a crear acá una nueva etiqueta y miren, ya tiene acá YouTube. Listo. Luego de eso, miren, está aquí arriba, huella digital. ¿Qué es la huella digital, Eldrin? Miren, saben que todo lo que está en internet es rastreable, ¿cierto? Todos los dispositivos que nosotros usamos son rastreables. Acá en huella digital es el rastro que deja esta cuenta. Como les dije, cada perfil es como si fuera un dispositivo diferente. Y aquí en huella digital se muestra eso. Por ejemplo, miren, acá está usando este agente de usuario como si fuera una cuenta de Windows de 64 bits. Miren, aquí aparece varios datos. Por ejemplo, si está en un navegador, todo eso. Aparece que el sistema operativo es Windows 11. Aparece la resolución de la pantalla, aparecen las fuentes, aparece el idioma basado en la IP. Por ejemplo, si ustedes eligen un proxy de Francia, el idioma va a aparecer según la IP de Francia. Entonces miren, aquí la zona horaria también basada en la IP, todo eso. Esto es la huella digital. Si ustedes quieren cambiarlo, ustedes lo pueden cambiar también. Eldrin, quiero que sea a través de una Mac. Entonces yo clico acá y coloco que sea una Mac. Y luego que ustedes elijan qué sistema operativo quieren, ustedes pueden elegir, por ejemplo, las cookies. Algo importante acá, miren, saben que muchas cuentas, muchas empresas o muchos negocios que ya tienen cuentas de clientes, ustedes pueden agarrar todas las cookies y arrastrarlas acá. ¿Qué pasa si ustedes hacen eso? Ustedes no van a tener que estar colocando contraseña del cliente nuevamente ni nada porque ya todo eso queda guardado en las cookies. Ok, entonces esa es una manera. Si ustedes ya tienen muchos perfiles creados y quieren colocar acá las cuentas de los clientes a través de las cookies, ustedes pueden colocarlo acá para no tener necesidad de colocar contraseña. Ok, ahora, Eldrin, acá en seguridad, ¿qué yo hago? Miren, por ejemplo, si yo ahorita que creé el perfil, inicio sesión en una cuenta de YouTube, yo tengo que colocar la contraseña de la cliente. Entonces, yo inicio sesión con la cuenta de YouTube y ya eso queda guardado, ¿verdad? Las cookies quedan guardando la contraseña, todo eso. ¿Qué hago yo? Yo clico acá en establecer contraseña y le voy a colocar una contraseña a ese perfil. ¿Ok? De forma tal que cuando el equipo de trabajo vaya a intentar entrar, él tiene que tener la contraseña de ese perfil para poder usarlo. Y bueno, ustedes acá pueden colocar la contraseña que ustedes quieran. Yo voy a colocar acá una de ejemplo nada más. Y bueno, luego que coloquen la contraseña, yo clico acá en confirmar. Entonces miren, acá en extensiones son las extensiones del navegador. Por ejemplo, si ustedes quieren que tenga una extensión fija el navegador que va a usar este perfil, ustedes pueden agregarla acá o después instalarla cuando tengan el perfil abierto, como ustedes quieran. Entonces miren, yo voy a clicar acá en crear perfil y miren, ya yo tengo acá cliente 2 y este usa Windows, esta usa Mac. Entonces Eldrin, ¿cómo yo sé que funciona? Que va a dirigir para la página de YouTube. Miren, yo clico acá, tengo que colocar la contraseña, vamos a abrir. Y miren, él dirigió directamente para la página de YouTube. Ahora les voy a mostrar cómo pueden crear cuentas masivas. Antes de eso, les quiero explicar aquí, miren. Vamos a ir acá en plantillas. ¿Qué son estas plantillas, Eldrin? Miren, acá nosotros podemos configurar varias cuentas para crearlas de forma masiva. Por ejemplo, si yo clico acá en crear plantilla, miren, nos va a preguntar varias cosas. Nos va a preguntar el nombre de la plantilla, que por ejemplo, si yo quiero crear 20 cuentas de YouTube, voy a colocar acá YouTube.
yo voy a colocar el nombre de la plantilla, YouTube, el nombre del perfil, yo le puedo colocar clientes para cuenta de YouTube o clientes YouTube, voy a colocarlo acá. Y acá en proxies, si ustedes quieren elegir una, la eligen. Yo voy a dejarlo así. En etiquetas yo voy a colocar YouTube también, por ejemplo. Y acá en páginas de inicio y marcadores yo puedo colocar la misma de YouTube, para que todas las veces que abra ese perfil, abra con la cuenta. ¿Qué estoy haciendo yo con estas plantillas? Ya ustedes van a entender. Yo estoy configurando acá todo esto. Voy a colocar lo que tenga esta Mac, que todo esto sea basado en IP. Todo esto es exactamente igual. En la seguridad lo voy a dejar sin contraseña. Y en extensiones lo voy a dejar exactamente igual. Luego de eso yo voy a clicar en plantilla. Luego que estés en esta parte, mira, tú tienes que crear varios perfiles. Aquí tú puedes elegir la cantidad. Por ejemplo, yo voy a colocar que sean 10 cuentas. Ahora, con las plantillas, yo puedo crear que estas 10 cuentas sean para YouTube. Y voy a elegir que sea la plantilla de YouTube, que es la que acabé de crear hace poco. Entonces miren, yo clico acá YouTube y coloco aquí la cantidad. Luego de eso clico en agregar perfiles. Ahora, luego que creen los perfiles, ustedes van a clicar acá en el botón que dice crear perfiles, que aparece que son 10. Entonces yo clico acá y miren, ya yo tengo 10 perfiles de clientes de YouTube. Yo puedo colocar acá para que aparezca todas las cuentas que yo tengo, los perfiles que yo tengo. Entonces miren, me aparecen las 10 cuentas de YouTube y después lo que yo puedo hacer es personalizar, por ejemplo, cliente YouTube 1 o cliente YouTube 2, como ustedes quieran. Lo normal es con el nombre del cliente. Y nada, después personalizar la descripción y todo eso. Es muy sencillo, ¿verdad? Ahora, Eldrin, ¿cómo yo sé que funciona? Miren, ustedes pueden clicar acá y miren, nos lleva para YouTube como yo había colocado. Algo importante que tienen que considerar también es la seguridad de su cuenta de Octo Browser. Para eso ustedes van a hacer clic acá en el perfil, en el icono del perfil, clican en cuenta y van a activar la autenticación de 2 factores. Acá les va a pedir la contraseña de su cuenta. Luego que coloquen su contraseña, ustedes pueden escanear el código QR para iniciar sesión en su cuenta de Google Authenticator o en tal caso esta otra de acá. También pueden colocar el código de autenticación de la aplicación y listo. Van a tener su cuenta segura. ¿Ok? Otra cosa importante que les quiero mostrar de Octo Browser son los proxies. Por ejemplo, yo cliqué acá en proxies y ustedes pueden ver que nos aparecen varias cosas. ¿Qué son los proxies, Eldrin? Miren, les explico. Saben que cuando nosotros navegamos en internet tenemos una dirección IP, es como la dirección de nuestra casa en internet. Cuando nosotros usamos un proxy es como si nosotros estuviéramos cambiando de dirección. Entonces es posible usar una proxy que tenga una dirección IP de algún otro país, del país que ustedes prefieran. Ahora, esto que ves acá en pantalla son proveedores de proxies. Tú puedes elegir uno y en tal caso contratar, recargarlo acá, elegir un plan, puedes elegir un proxy de 1 giga que cuesta 7 euros y en tal caso tú compras el tráfico. Tú vas a poder elegir el país que tú quieras, todo eso. Algo muy interesante de Octo Browser es que tiene una función llamada simulación de tecleo humano. Esto hace que, por ejemplo, ustedes que trabajan con automatizaciones, si la colocan a través de API con Octo Browser, este simulador va a hacer que cuando tengan que llenar formularios, escribir algún párrafo, alguna cosa en internet, no va a escribir como si fuera un bot, va a escribir como si fuera una persona real, como si fuera un humano. Entonces eso lo ayuda bastante a ustedes que en tal caso quieran trabajar con automatizaciones a través de APIs. Entonces ustedes que trabajan con entornos más avanzados, con automatizaciones, van a poder usar la API para incorporarlo con otros sistemas, ¿ok? Para automatizar todo su negocio. Y como pueden ver, Octo Browser es bien completo, tiene todas las cosas para tu empresa, para tu negocio, para automatizarlo, para crear perfiles y hacerte multiplicar los ingresos. Bueno, espero que les haya sido útil este video. Puedes aprovechar Octo Browser al máximo. Recuerda también que puedes obtener 4 días gratis colocando mi cupón ELDRIN4. ¿Ok? En la descripción del video voy a estar dejando el link para que ustedes ingresen, descarguen la aplicación. Entonces, bueno, si tienen alguna duda, alguna pregunta, déjenlo en los comentarios que yo les estaré respondiendo lo más rápido posible. También, si no le has dado me gusta a este video, dale me gusta, suscríbete a mi canal y bueno, vamos con todo y hasta la próxima.